Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Ellos tienen muy claro, ellos todos te dicen que saben que están muertos y que saben que en algún momento se tienen que ir y saben cómo irse, fíjate. El gran problema es que hay otro grupo que no te mencionaba antes, en los que las personas a veces cuando mueren no se dan cuenta que se han muerto. Y entonces se quedan en esa interfase. Hay veces que te dicen, es que no sé dónde estoy. Piensa, por ejemplo, alguien que no ha creído nunca en una trascendencia, porque hay mucha gente que no cree en una trascendencia. Sin embargo, se muere y nota que está vivo, nota que oye, nota que ve, nota que se puede mover, pero no entiende esa situación, porque para él sus esquemas mentales no eran aceptar esa trascendencia. Hay muchas maneras de concebir la trascendencia, pero fundamentalmente de que hay otra vida después de esta. Entonces, esa es los que podrían estar, digamos, en lo que tú me estás preguntando de confusión, pero es por esa situación que no entienden. También les tenemos que decir que es que se han muerto y tienes que hacerlo con una delicadeza terrible, porque para ellos es un shock. Si no han creído en una trascendencia, de repente decirles, oye, ¿pero qué pasa? ¿Que es que no te has dado cuenta que te has muerto? Eso se lo diríamos a algún amigo. Pero claro, con esta gente hay que tener mucho cuidado, mucho cariño, mucho tacto y para poderles ayudar, porque si no se cerrarían en banda y no obtendríamos ningún resultado. Estos espíritus Sol, precisamente, que deciden quedarse o están ahí entre dos mundos, siempre son negativos, es decir, ¿podemos esperar de ellos cosas negativas o solo buscan ayuda? No, porque van a ser negativos, los problemas los tienen ellos. Es decir, a ninguno de ellos se les ocurre no sé, a darles un pellizco a nadie. Es decir, el problema lo tienen ellos y siguen observando, siguen tratando de solucionar a su manera su situación, pero nunca son malignos. El espíritu, mira, yo llevo 40 años en estos temas y jamás nos hemos topado con un personaje maligno. Ellos no tienen ese concepto. Piensa que cuando llegas al otro lado ves las cosas muy claras. Incluso si pasas un poquito más adelante en esa fase o en esa interfase, te pasan la película de tu vida y tú te das cuenta perfectamente entonces cómo objetivamente ves lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, y parece ser, según las comunicaciones, que es el momento más difícil que pasamos, cuando nos ponen la realidad delante nuestro. No, estos personajes no son malos ni hacen daño a nadie. La gente a veces cuando se quedan en una casa, pues lo que notan es a lo mejor como una sensación que tienen de presencia, a lo mejor pueden visualizar como lo que nos dicen, como una sombra que pasa por un pasillo, por ejemplo, pero la sombra no es que sea negativo, es que ellos tienen una constitución digamos, energética, porque nos dan un cuerpo energético diferente con una vibración mucho más alta y por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Entonces, tú como contraste con la nuestra, con la composición energética de nuestra dimensión, podemos verles como un contraste en oscuro, pero no porque sean espíritus ni malignos, ni sombríos, ni negativos, ni nada de eso. Entonces, voy a hacerte una pregunta arriesgada, Sol, en cuanto al concepto de la muerte, al tránsito, a esa dimensión que creemos a la que vamos, y esto que llamamos muerte, que no es tal, es solo una apariencia. Y mi pregunta arriesgada es, ¿qué es el otro estado? Cuando estamos en lo que hemos atravesado el umbral de lo que llamamos muerte, se nos ha roto el cordón de plata y ya no podemos retornar. ¿Es un estado mental? ¿Es un estado emocional? ¿Es una dimensión distinta? Dado que las dimensiones están en paralelo, funcionando, simplemente es una cuestión de vibración, por eso no pueden ver, o sea, nosotros no podemos verlos. ¿Qué es el estado de la persona que está en el otro lado? Bueno, pues parece ser por las comunicaciones, y eso lo tienes en aquel libro que escribí yo hace tiempo de Crónicas del Más Allá, parece ser por lo que todos ellos nos cuentan,
que la primera sorpresa que tienes al llegar allí es precisamente eso, de sorpresa de ver cómo es aquello, porque nadie nos ha explicado cómo es aquello, pero aquello es mucho mejor. Bueno, todas las penalidades del cuerpo físico, por supuesto, desaparecen. Se nos da un cuerpo energético adaptado para poder vivir en esa dimensión y tienes unos procesos que en el fondo todos ellos se ajustan a niveles de evolución. Tú llegas allí con un nivel de evolución. ¿Qué has hecho tú en tu vida? Hay personas, todos lo sabemos, hay personas que se han portado muy mal en la vida, otros que han sido mejores, otros normalitos como todos nosotros. Y entonces lo que parece ser es que para llegar a ese, ¿cómo te diría yo? Que hay gente que puede pensar en presencia divina, otros en el nirvana. Es decir, para seguir subiendo escalones, parece ser, y estoy yo encantada, porque parece que todo lo que hemos aprendido aquí nos sirve. Es decir, lo seguimos conservando. Todo lo que hemos hecho de aprender, que hemos aprendido aquí, nos sirve para nuestro nivel de evolución. Entonces, bueno, todos conocemos que hay personas que están en unos grados de evolución muy elementales y que tendrán un camino más largo. Pero fíjate que al llegar al otro lado, el espacio-tiempo es diferente. Por tanto, nosotros hemos tenido personajes del siglo XVI, del siglo XIX o de nuestro siglo. ¿Por qué? Porque para ellos el concepto espacio-tiempo es totalmente diferente. Pero fíjate que ya lo decían los físicos de Einstein, el tiempo como un elemento más a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el tiempo no siempre ni es el mismo, ni existe como nosotros lo concebimos en otras latitudes y en otras dimensiones.